Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Resulta que el nuevo rey no fue excesivamente bien recibido en España, porque aparte de los retrasos en su entrada a la ciudad de Madrid por el mal tiempo, la gente vio que el nuevo monarca de origen francés era búlico, es decir, sin mucha energía, casto, piadoso, muy seguidor de los deseos de su confesor y melancólico. Pero Felipe V no tenía la intención de acaparar España para él y sus allegados, porque él quería ser un buen monarca, pese a las muchas diferencias que tenía con su nuevo pueblo. Un episodio conocido es el famoso discurso del marqués de Castel-dos-Rius, quien era embajador de España en Francia. Pero pasa que Felipe V no le entendió nada porque él no hablaba español, por lo que su abuelo, el rey Luis XIV de Francia, intercedió por él. Cuando acabó la reunión, Luis XIV le dijo al futuro rey: sé de un buen español, y Felipe V, de solo 17 años, cumplió con aquel mandato. Pero sucede que también existía el deseo de otras potencias, las cuales pues deseaban España y especialmente sus posesiones coloniales. Y pues las potencias consideraban que la cuestión de la sucesión española no podía quedar resuelta con un testamento real, así que los enfrentamientos eran casi inevitables, y por esto el archiduque Carlos de Austria no se resignó al título de España, y esto dio lugar a la Guerra de Sucesión Española, que sucede entre los años 1702 y 1713. Esta guerra de sucesión se libró entre los borbónicos y los austracistas. Entonces pasa que el partido borbónico estaba apoyado por los españoles leales a Felipe V de España, el Reino de Francia, Baviera, Colonia, Mantua, Portugal y Saboya, mientras que el partido austracista estaba apoyado por los españoles leales a la Casa de Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, Gran Bretaña, Portugal y Saboya, ya que este último estado cambió de bando. Y en su etapa final del conflicto intervino el reino de Dinamarca. Pasa que esta guerra y las negligencias cometidas en ella llevaron a nuevas derrotas para las armas españolas, llegando al propio territorio peninsular. Así se perdió Orán, Menorca y la más dolorosa y prolongada, que fue Gibraltar. Allí solo había únicamente 50 soldados españoles que defendieron el terreno en contra de la flota anglo-neerlandesa. Durante la Guerra de Sucesión Española, Felipe V se dio cuenta que pues como tal no estaba preparado para dirigir uno de los imperios más grandes de la época. Por lo tanto, los monarcas borbones buscaron rodearse de las personas más preparadas de su época, y esto fue preparando un proyecto para el imperio español, en el cual pues los borbones de origen francés acabaron fusionándose con la estructura estatal del imperio, y a esto se le conocería más adelante como la Reforma Borbónica. Sucede que en el Tratado de Utrecht del día 11 de abril del año 1713, las potencias europeas decidieron cuál iba a ser el futuro de España en cuanto al equilibrio de poder respecta. Entonces, Felipe V mantuvo el imperio de ultramar,
pero tuvo que entregar Sicilia y parte del milanesado al ducado de Saboya, mientras que Gibraltar y Menorca fueron entregados a Gran Bretaña y los otros territorios continentales fueron entregados a Austria, que fueron los Países Bajos, Nápoles, Milán y Cerdeña. Además, esto también significó la separación definitiva de las coronas de Francia y de España, porque a pesar de que la dinastía de los Borbón gobernaba en ambos estados, pues para las otras potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y el Sacro Imperio, pues no podía permitirse la unión de Francia y España, porque el temor que tenían estos países europeos era que Francia tomara el control de las colonias americanas. Entonces, por este motivo, Felipe V debió ser monarca únicamente de España y el imperio colonial, dejando de lado las aspiraciones al trono francés. Entonces, con esto el imperio español perdió parte de sus territorios dentro de Europa, en los cuales, pues, durante la época de la dinastía Habsburgo, se invirtió mucho el dinero de la colonización americana en defender aquellos territorios que, pues, en esta guerra de sucesión se perdieron. Asimismo, se garantizaba también a Gran Bretaña el tráfico de esclavos durante 30 años en lo que se conoce como el asiento de negros, es decir, la eh, traía de esclavos de origen africano al continente americano, ya que esa fue una de las redes de comercio de esclavos más importantes. Resulta que después de la guerra de sucesión española y en el cambio territorial y de juego de poder, pues la dinastía de los Borbones de origen francés se estableció en el trono del Imperio Español. Entonces, a partir de ese momento, la nueva dinastía modificó toda la organización territorial del Estado con una serie de decretos llamados los decretos de nueva planta, que eliminó los fueros y privilegios de los antiguos reinos peninsulares y unificó todo el Estado español al dividirlo en provincias llamadas capitanías generales, que estaban a cargo de algún oficial, y casi todas ellas eran gobernadas con las mismas leyes. Con esto se consiguió homogeneizar y centralizar el Estado español, utilizando el modelo territorial de Francia. Por otra parte, con Felipe V empezaron a llegar ideas mercantilistas francesas basadas en una monarquía centralizada que fue puesta en funcionamiento en el continente americano lentamente. En América, sus mayores preocupaciones fueron romper el poder de la aristocracia criolla, quienes eran los nacidos en América de origen europeo o descendiente exclusivo de europeos. Y también la idea era debilitar el control territorial de la Compañía de Jesús, que era una orden religiosa de la Iglesia Católica. De esta manera, los jesuitas fueron expulsados de la América Española en el año de 1767. Estas decisiones debilitaron más adelante el control español en América, que más adelante contribuyó de una u otra forma en los futuros movimientos independentistas que aparecieron en el continente. Entre los años de 1717 y 1718, las instituciones para el gobierno de las Indias, que era el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, se trasladaron de Sevilla a la ciudad de Cádiz, que se convirtió en el único puerto de comercio con las Américas. También los órganos ejecutivos
fueron reformados creando las secretarías de Estado, que serían el embrión de los ministerios. Se reformó el sistema de aduanas y de aranceles y también el sistema contributivo fue modificado. Además se creó el catastro y pese a que no se llegó a reformarse totalmente la política, también se reestructuró el ejército de tierra en regimientos en lugar de tercios. Pero quizá el gran logro de los Borbones en esta época fue la unificación de las distintas flotas y arsenales que tenía pues la Armada del Imperio. A estas reformas se dedicaron hombres como por ejemplo José Patiño, José Campillo o Zenón de Somodevilla, que fueron ejemplos de meritocracia y algunos de los mejores expertos en material naval de su época. Pero a estas reformas le siguió una política expansionista que buscaba recuperar las posesiones perdidas durante lo que había sido la Guerra de Sucesión Española. Entonces pasa que en el año de 1717 la Armada española recobró Cerdeña y Sicilia, pero debió abandonarlas ante la coalición de Austria, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos, que los vencieron en Cabo Pesaro. Pero a pesar de todo, la diplomacia española, apoyada por los pactos de familia con sus parientes de la corona francesa, lograría que la corona del reino de las dos Sicilias recayera en el segundo hijo del rey español. Así que esta nueva rama dinástica sería conocida a partir de entonces como Borbón dos Sicilias. Una de las victorias españolas más importantes de todo el periodo colonial en América y la más trascendente del siglo XVIII fue la batalla de Cartagena de Indias en el año de 1741, en el marco de la Guerra del Asiento. Este fue un conflicto bélico entre el Reino de Gran Bretaña y el Reino de España, que abarcó de 1739 a 1748. Durante esa batalla, una colosal flota de 186 buques ingleses, con 23.600 hombres, atacaron el puerto español de Cartagena de Indias, que actualmente se encuentra en Colombia, y esta acción naval fue una de las más grandes de la historia de la Marina inglesa. Después de 2 meses de intenso fuego de cañón entre los buques ingleses y las baterías de la defensa de la bahía de Cartagena, y también las baterías de defensa que había en el fuerte de San Felipe de Barajas, los asaltantes británicos se batieron en retirada tras perder 50 navíos y 18.000 hombres. Pasa que la acertada estrategia del gran almirante español Blas de Lezo fue determinante para contener el ataque inglés y así lograr una victoria que supuso la prolongación de la supremacía naval española hasta principios del siglo XIX. Tras la derrota, los ingleses prohibieron la difusión de la noticia y la censura fue tan tajante que pocos libros de historia ingleses contienen referencias a esta batalla decisiva, incluso en nuestros días. De hecho, poco se sabe de esta gran batalla frente al muy conocido episodio de la Armada Invencible. Resulta que España también se enfrentó con Portugal por la colonia del Sacramento en la actual Uruguay, que era la base del contrabando británico por el Río de la Plata.
Para el año de 1750, Portugal cedió la colonia a España a cambio de 7 de las 30 reducciones guaraníes de los jesuitas en la frontera con Brasil. Los españoles tuvieron que expulsar a los jesuitas, generando un conflicto con los nativos guaraníes durante 11 años, ya que las misiones jesuíticas reducían a los nativos en poblados. Allí eran administrados por sacerdotes jesuitas como parte de su obra civilizadora y evangelizadora, donde los nativos fueron educados en la fe cristiana. Además aprendieron a crear arte con un elevado grado de sofisticación, pero todo esto se hizo sin afectar a los nativos ni maltratarlos, por lo que su administración constituye una de las más notables utopías de la historia. Es por este motivo que los nativos buscaron protección de las reducciones jesuitas y por otro lado algunos sectores de la Iglesia Católica también se oponían a los mismos jesuitas. Esto también lo hicieron algunos colonos españoles que querían esclavizar a los indígenas para utilizarlos como manos de obra. Pero en el siglo XVIII los jesuitas fueron acusados de tratar de crear un imperio independiente dentro de los dominios españoles y aparte de la Iglesia Católica. Y este argumento fue usado en la intensa campaña difamatoria que los jesuitas sufrieron tanto en América como en Europa. Y todo esto acabó causando la expulsión de los jesuitas en el año 1759 y pues la orden acabó siendo disuelta en el año de 1773. Con esto el sistema misionero de los jesuitas se derrumbó y esto causó la dispersión de los pequeños pueblos indígenas y todo esto sucede en el marco de la Reforma Borbónica. Aparte de esto, el desarrollo del comercio naval promovido por los Borbones en América fue interrumpido por la flota británica durante la Guerra de los Siete Años, acontecida entre los años de 1756 y 1763, que fue una serie de conflictos internacionales en la que los principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. Pero también hubo una importante implicación de la mayoría de las grandes potencias de la época y se libró en Europa como tal, en Norteamérica, Centroamérica y las costas occidentales de África, la India y las Filipinas. Debido a las potencias que involucró, a la cantidad de pueblos que también se vieron involucrados en ella y su extensión geográfica, la Guerra de los Siete Años se le considera como la primera guerra que hubo a gran escala, librada en varios continentes, y el principal conflicto de carácter global previo a las guerras napoleónicas y las dos guerras mundiales. Pasa que el motivo de esta guerra fue alcanzar la supremacía colonial del mundo. Entonces, durante esa guerra, España obtuvo victorias importantes al norte de Portugal, pero los británicos tomaron La Habana y Manila, pero finalmente la guerra acabó con el Tratado de París en el año de 1763. Con esta paz, España recuperó Manila y La Habana, aunque tuvo que volver Sacramento en Uruguay, y por otro lado, Francia entregó a España la Luisiana al oeste del río Mississippi, incluida su capital que era Nueva Orleans, y España cedió la Florida a Gran Bretaña. Durante el siglo XVIII el imperio de ultramar español tuvo un periodo de prosperidad gracias al crecimiento constante del comercio, sobre todo en la segunda mitad del siglo, debido a las reformas borbónicas y así las rutas de un solo barco en intervalos regulares
pues fueron reemplazando la antigua costumbre de enviar a las flotas de Indias y así en la década de 1760 había rutas regulares entre Cádiz, La Habana y Puerto Rico, y en intervalos más largos con el Río de la Plata, donde se había creado un nuevo virreinato, conocido como el Virreinato del Río de la Plata en el año de 1776. Pasa que en el año de 1777 hubo una nueva guerra con Portugal, y esta acabó con el Tratado de San Ildefonso, por el que España recobraba Sacramento en Uruguay y ganaba las islas de Annobón y Fernando Po en las aguas de Guinea, a cambio de retirarse de sus nuevas conquistas en Brasil. Posteriormente, dos hechos de importancia menor ocurrieron en América. Primero, el alzamiento de Tupac Amaru en Perú en el año de 1780 y la segunda, una rebelión en Venezuela. Y pasa que estas dos rebeliones en parte eran reacciones al mayor centralismo de la administración borbónica, ya que en líneas generales los 3 siglos del Imperio Español en América fueron muy pacíficos. A pesar de todo, en la década del año de 1780 el comercio interior en el Imperio Español volvió a crecer y su flota se hizo mucho mayor y más rentable, ya que el fin del monopolio de Cádiz para el comercio americano supuso el renacimiento de las manufacturas españolas. Pero la recuperación gradual de las guerras se vio de nuevo interrumpida por la participación española en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre los años de 1775 y 1783. En esa guerra España intervino a favor de Estados Unidos y fue llamada la Guerra Anglo-Española dentro de la historiografía española, y esta sucedió entre los años de 1779 y 1783. Pasa que España, aliada con Francia a través de los pactos de familia, vio la revolución de las 13 colonias como una oportunidad para debilitar al Imperio Británico, que le había causado pérdidas importantes durante lo que había sido la Guerra de los 7 Años. De esta manera España participó secretamente en el conflicto a partir de 1775. Esta ayuda fue facilitada por el gobernador Luis de Unzaga y Amézaga, quien continuó durante el año de 1776, y meses después la ayuda continuó a través de la financiación junto a Francia en la empresa Roderigue Hortales y compañía, que fue creada por Luis de Unzaga y Amézaga junto a su pariente Diego de Gardoqui y Pierre Agustín de Beaumarchais. Y esta empresa tenía sus sedes en Nueva Orleans y también en Bilbao y en Cádiz, y así proporcionaba suministros militares a los rebeldes americanos. Pero pasa que para junio del año de 1779 los españoles se unieron a Francia en la guerra con el Tratado de Aranjuez. Así la intervención española ya fue abierta, y en la fase inicial los españoles atacaron Gibraltar y Menorca, que estaban ocupadas por Gran Bretaña. Gibraltar fue sitiada desde el 16 de junio de 1779 al 7 de febrero de 1783, pero el asedio fracasó y Gibraltar continuó en manos británicas. A pesar de todo, Luis de Córdoba capturó casi 70 barcos británicos en la llamada captura del doble convoy inglés de 1780, que iban destinados a la guerra colonial que mantenían, lo que causó un importante golpe logístico y moral a los británicos,
y pues estos fueron unos refuerzos que nunca llegaron a América. Por otro lado, las fuerzas combinadas franco-españolas tuvieron éxito en la toma de Menorca en el año de 1782, mientras que en el frente del Caribe España planeaba evitar posibles desembarcos británicos en Cuba. También otro objetivo era tomar la Florida y Belice. Entonces la expedición española contaba con 11.000 soldados y 80 buques al mando de José Solano. Este ejército iba dirigido a operar en la Florida, el Golfo de México y el Caribe. Mientras todo esto sucedía, el gobernador de la Luisiana española, el conde Bernardo de Galvez, encabezó una serie de ofensivas exitosas en contra de los británicos en el valle del Mississippi. Estas fueron las batallas de Fort Wood, Baton Rouge, Natchez y Mobile, que sucedieron entre los años de 1779 y 1780. Otra victoria española sucedió en la batalla de Pensacola, donde se capturó la Florida Occidental, pero al mismo tiempo los británicos contraatacaron en San Fernando de Omoa, en Nicaragua, pero la fortaleza resistió y el contraataque acabó siendo detenido. Otro ataque británico sucedió contra el Castillo de la Inmaculada Concepción, también en Nicaragua, pero el ataque nuevamente fracasó. Esto en parte debido a la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales que acabó con la mayoría de la fuerza británica, por lo que estos se retiraron a Jamaica. Luego los españoles atacaron las Bahamas y planearon invadir Jamaica, pero el plan fue abortado porque Gran Bretaña pidió la paz. España ayudó a las 13 colonias en sus campañas en el medio oeste de Norteamérica, suministrando armas, municiones y créditos al militar estadounidense George Roger Clark, quien capturó el fuerte de Vincennes y aseguró la región norte de Ohio para los rebeldes. También los españoles participaron en la batalla de San Luis en el año de 1781, frenando el ataque británico y de sus nativos aliados. Aparte, los españoles también colaboraron durante el sitio de Yorktown en el año de 1781, que fue la batalla crucial y final de la guerra. Pasa que el general francés Jean-Baptiste Donatien de Beaumeur, al mando del cuerpo expedicionario francés, envió un llamamiento desesperado a Francois Joseph Paul de Grasse, quien era almirante francés designado para ayudar a los colonos, con la orden de que recaudara dinero en el Caribe y así financiara la campaña de Yorktown. Pasa que Francois Joseph de la Grosse se reunió con el comisionado regio español Francisco de Saavedra y juntos llegaron al llamado Convenio de Grasse-Saavedra, donde España envió una flota de apoyo a las tropas franco-estadounidenses que asediaban a las tropas británicas en Yorktown. Además, suministraron 500.000 pesos de plata que también fueron utilizados en la campaña. Finalmente, la participación de España en la Guerra Revolucionaria Norteamericana fue un éxito, pero la historiografía francesa solo ha hecho eco en su apoyo a la emancipación de las 13 colonias. Por otro lado, los historiadores hispanos tampoco le han dado una importancia a este tema, por lo que con el pasar del tiempo se ha ido olvidando en la memoria colectiva. Por este motivo, los estadounidenses posteriores solo destacan el apoyo francés,
pero la intervención española fue decisiva, ya que la apertura de un segundo frente de batalla pues debilitó la posición británica. Cabe destacar que durante la parada militar del 4 de julio, Bernardo de Galvez desfiló a la derecha de George Washington en reconocimiento a su labor y al apoyo a la causa americana. También participó Diego de Gardoqui, el cual fue nombrado como el primer embajador de España en los Estados Unidos de América en el año de 1784. Y también participó en la parada del 4 de julio varios funcionarios españoles. De hecho, el mismo rey Carlos III de España continuó comunicándose con George Washington enviándole ganado de España que George Washington había solicitado para su granja en Vernon. Para este punto, España fue una potencia de nivel medio en los juegos de poder de Europa, sin recuperar su antiguo nivel de superpotencia. Pero a pesar de que en Europa la importancia la llevaba Inglaterra, Francia o Austria, pasa que España aún mantenía un imperio de ultramar, una de las flotas más importantes del mundo, y su moneda era la más fuerte. Pero todo esto finalizaría en el siglo XIX, por el desorden en el que entraría el continente europeo, pues esto provocó el final del Imperio Español. Primero fue la Revolución Francesa, y esta fue seguida por las guerras napoleónicas. Estas, a su vez, conllevaron a la independencia hispanoamericana, seguida finalmente por el desastre de 1898, cuando España perdió sus últimas colonias en el Caribe y las Filipinas ante una nueva potencia emergente que eran los Estados Unidos de América. Pasa que tras la Revolución Francesa de 1789, España se unió a los países que se aliaron para combatir a la revolución. Así, un ejército dirigido por el general Antonio Ricardos reconquistó el área de Rosellón al sur de Francia, pero unos años después, en 1794, los ejércitos revolucionarios franceses contraatacaron y expulsaron a los españoles e invadieron España. Pero el ascenso de Manuel Godoy, quien era un noble y político español como primer ministro, supuso una política de apaciguamiento con el Estado francés. Así consiguió la paz de Basilea en 1795, por la que se logró la retirada francesa de los territorios españoles a cambio de la mitad de la española, que actualmente es la República Dominicana. Y así pues Haití quedó bajo el dominio francés. En 1796, mediante el Tratado de San Ildefonso, pues ahí supuso la alianza de España con la Francia napoleónica en contra de Gran Bretaña, lo que supuso la unión de sus respectivas fuerzas armadas. Pasa que el combate naval del Cabo de San Vicente fue una victoria relativa para los británicos, pero en Cádiz y en Santa Cruz de Tenerife, la flota británica sufrió en ambos lugares la derrota. A pesar de todo, los británicos tomaron Trinidad y Menorca. Más adelante, en 1802, se firmó la Paz de Amiens, que permitió a España recobrar Menorca, y luego se reanudaron las hostilidades, desarrollándose el proyecto napoleónico de una invasión a través del Canal de la Mancha. A pesar de todo, la destrucción de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar de 1805 arruinó el plan y dañó la capacidad de España para defender y mantener su imperio. Por esto, tras la derrota de Trafalgar, España se encontró sin una armada capaz de enfrentarse a la inglesa y se cortó la comunicación efectiva en ultramar.
Mientras las sucesivas coaliciones eran derrotadas una y otra vez por Napoleón Bonaparte en Europa, España libró una guerra menor con Portugal llamada la Guerra de las Naranjas, que le permitió anexionarse Olivenza cuando Napoleón Bonaparte decretó el bloqueo continental con la intención de arruinar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda a nivel financiero. Pasa que España colaboró con Francia en la ocupación de Portugal, país que había desobedecido el bloqueo continental. Así, las tropas francesas entraron en el país acuartelándose en unidades en las guarniciones de frontera. Para el año de 1808, Napoleón Bonaparte se aprovechó de las disputas del rey español Carlos IV y su hijo, el futuro rey Fernando VII, y así consiguió que ambos renunciaran al trono español, en lo que fueron las abdicaciones de Bayona, y estos le entregaron el trono al hermano de Napoleón llamado José Bonaparte, convirtiéndose este en rey de España. Así, España fue tomada por Napoleón Bonaparte y así se produjo el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808, cuando los españoles rebeldes a Napoleón se desplazaron al sur de España y comenzaron la Guerra de Independencia Española, que tendría un momento de optimismo y ferocidad nunca vista en Europa. Con la derrota de los ejércitos franceses en la batalla de Bailén al mando del general Francisco Javier Castaños, siendo la primera derrota del ejército napoleónico, los mariscales de Napoleón realizaron campañas pero no tuvieron éxito hasta que Napoleón Bonaparte en persona dirigió el contraataque con la Grande Armée o el ejército imperial francés. Así obtuvo la victoria y se restableció la autoridad de su hermano José Bonaparte en España. A partir de este punto, la guerra continuó con la nueva estrategia de utilizar guerrillas en la península ibérica. Entonces, los guerrilleros peninsulares pusieron a padecer a los ejércitos de ocupación franceses y así fue que los franceses tuvieron una cantidad considerable de bajas y los guerrilleros españoles estaban siendo apoyados por los ingleses. Pasa que tanto españoles y portugueses hicieron la guerra contra los invasores franceses y así se mantuvo la situación durante un tiempo hasta que finalmente, tras la batalla de Waterloo, que fue la última batalla de las guerras napoleónicas, Fernando VII de España recuperó el trono, pero ahora tenía que enfrentarse a un nuevo problema y eran las independencias americanas. Resulta que desde la llegada de Cristóbal Colón y hasta la independencia, el territorio americano fue organizado por España en el siguiente orden. Primero, el Virreinato de las Indias entre 1492 y 1535. Segundo, el Virreinato de Nueva España entre 1535 y 1821. Tercero, la Capitanía General de Santo Domingo entre 1535 y 1865. Cuarto, la Capitanía General de Cuba entre 1777 y 1898. Quinto, la Gobernación de Luisiana entre 1764 y 1803. Sexto, la Capitanía General de Guatemala entre 1542 y 1821. Séptimo, la Capitanía General de Puerto Rico entre 1582 y 1898.
Octavo, la Capitanía General de Yucatán entre 1565 y 1821. Noveno, la Comandancia General de las Provincias Internas entre 1776 y 1821. Décimo, el territorio de Nootka entre 1789 y 1794. 11. El Virreinato del Perú entre 1542 y 1824. 12. La Capitanía General de Chile entre 1541 y 1818. Séptimo, el Reino de la Nueva Granada, seguido del Virreinato de la Nueva Granada entre 1717 y 1822. 14. La Capitanía General de Venezuela entre 1777 y 1823. 15. El Virreinato del Río de la Plata entre 1776 y 1818. Resulta que durante la era colonial sucedieron diversas insurrecciones que no alcanzaron la independencia de ningún país. Pero a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX sucedieron las revoluciones atlánticas que sacudieron a América y a Europa. Así, los revolucionarios de cada país sabían de las demás revoluciones que estaban sucediendo y en cierto grado los inspiraron o ellos decidieron emularlas. Algunas de estas fueron la Guerra de Independencia estadounidense, la Revolución Francesa, la Rebelión Irlandesa, la Revolución Haitiana o las guerras de independencia hispanoamericanas. Por estos motivos, la propia monarquía española formuló los llamados proyectos españoles para la independencia de América, que de hecho surgieron antes de las guerras de independencia hispanoamericanas. Resulta que desde la época del rey Carlos III de España, en esa época, hubo tres propuestas de tres personajes muy importantes y ellos sabían que el imperio español requería de reformas para poder sobrevivir a las ambiciones de potencias extranjeras y estaban especialmente alarmados por lo que había sucedido en las colonias británicas, porque esa independencia de los Estados Unidos bien podía suceder en Hispanoamérica. Entonces estos personajes presentaron sus respectivas propuestas de solución, pero pasó que ninguno logró imponerse. El primero fue José Ábalos, quien expuso en el año de 1781 que la independencia de América era inevitable y creía que había que dejar que se formaran naciones independientes en América. Pero la idea era formar 4 estados independientes en su gobierno y leyes, pero que estuvieran vinculados a la monarquía española. El segundo personaje fue el conde de Aranda, que propuso también la formación de estados independientes en América, dotándolos de una estructura propia, pero al igual que José Ábalos, la idea era que estos estados independientes estuvieran vinculados a la monarquía española, pero señalando especialmente la amenaza de el recién nacido Estados Unidos, ya que él pensaba que este nuevo estado sería un peligro para los territorios en América y para las mismas potencias europeas. En este sentido, pasó que el tiempo le daría más o menos la razón al conde de Aranda, en el sentido de que los Estados Unidos impusieron su autoridad en Hispanoamérica y de hecho actualmente lo están haciendo con Europa. Pasa que el conde de Aranda propuso la formación de 3 reinos, el primero en México, el segundo en Perú y el tercero en tierra firme, es decir, en Sudamérica, y que estos fueran independientes en sus asuntos internos, pero que 3 infantes españoles estuvieran en estos reinos para que por medio de la unión dinástica estos nuevos reinos americanos estuvieran vinculados a la península ibérica. El tercer personaje fue Manuel de Godoy, que en tiempos del rey Carlos IV de España expuso la misma idea que José Ábalos y el conde de Arana, pero con la única diferencia en la organización territorial,
en la cual pues él propuso que se formaran los reinos independientes de Nueva España, de Chile, de Nueva Granada, de Perú y de La Plata. Pero nada de esto se realizó por varios motivos. Pasa que los monarcas Carlos III, Carlos IV y Fernando VII no estaban muy de acuerdo con el plan. También Carlos IV y Fernando VII tuvieron disputas que fueron aprovechadas por Napoleón Bonaparte, quien secuestró a la familia real española y forzó a Carlos IV de España y a Fernando VII a renunciar al trono español durante las abdicaciones de Bayona en el año de 1808, mediante la cual José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, se convirtió en rey de España. Entonces esto desencadenó un levantamiento popular conocido como la Guerra de Independencia Española, que sucedió entre 1808 y 1814. Esta intervención francesa, sumada también al cambio de la dinastía y la implantación del Estado liberal, pues en la práctica no le dio oportunidad a los monarcas españoles de poder poner a prueba las ideas de pues estos personajes ilustrados que favorecían una independencia de América pero vinculada a la península. Y pues al mismo tiempo todas estas cosas, la intervención francesa, la aparición del liberalismo, eh, bueno, las guerras de independencia hispanoamericanas, ya básicamente todo lo que sucedió, pues acabó con el imperio español, porque ante la ausencia de una autoridad cierta en España y el cautiverio de la familia real, pues pasó que los pueblos hispanoamericanos, muchas veces bajo la dirección de los criollos, que es un término para referirse a los nacidos en América pero de orígenes o descendientes de europeos, pues estos comenzaron una serie de insurrecciones liberales, desconociendo a las autoridades coloniales que en las reformas previas habían quedado reducidas a meros agentes de un gobierno ahora entredicho. Entonces pasó que como no había un gobierno centralizado y justamente como la monarquía del Imperio Español era absolutista y centralista, pues ahí hubo la formación de juntas de gobierno en América que estaba liderada por independentistas, aunque es importante señalar que, al menos en un principio, ninguna tuvo caracteres separatistas, porque eran fieles a Fernando VII de España, pero no al gobierno nacional español, que pues estaba liderado por los franceses. Pero pasó que con el triunfo de las ideas liberales y republicanas venidas de Estados Unidos y de Francia, pues estas juntas de gobierno americanas se transformaron en un conjunto de reformas políticas, económicas y administrativas que pues condujeron finalmente a la independencia de las naciones hispanoamericanas. Pero la disolución de la Junta Central en el año de 1810, que estaba refugiada en Cádiz y que al mismo tiempo pues fue sitiada por Napoleón Bonaparte, y también pues la creación de una regencia como antesala de unas Cortes de Cádiz de clara hegemonía peninsular que pues no reconocían en totalidad a las juntas de gobierno de América, pues propiciaron la aparición de las primeras declaraciones de independencia en América. Posteriormente, tras la derrota de Napoleón Bonaparte y el regreso del rey Fernando VII de España en el año de 1814, pasó que las Cortes españolas y las juntas de gobierno de América no reconocían ningún poder superior. De hecho, consideraban ambas juntas, tanto españolas como de América, pues consideraban a Fernando VII de España como un rey subordinado a ellas, poco más que un funcionario despojado de soberanía.
Así que en ese punto Fernando VII de España y las Cortes de Cádiz negaron la legitimidad de las juntas de gobierno americanas, declarándolas en rebeldía. Ahí pasó que el virrey Fernando de Abascal de Perú, Pablo Morillo, quien era político militar y marino español, y Félix Calleja, en Nueva España, se encargaron de sofocar la rebelión en América, organizando la defensa de la monarquía española. Pero los movimientos populares de las colonias españolas profundizaron las insurrecciones para enfrentarse abiertamente en una guerra de alcance continental, con el objetivo de establecer estados independientes que generalmente derivaron en regímenes republicanos. A pesar de todo, los repetidos pronunciamientos liberales contra el rey absoluto llevan a la rebelión del ejército de ultramar en el año de 1820, que condujo al efímero gobierno del trienio liberal. Resulta que el trienio liberal fue un periodo histórico español que abarca del 8 de marzo de 1820 hasta el 31 de agosto de 1823, cuando sucedió la sublevación militar de Rafael del Riego para restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 contra el gobierno absolutista del rey Fernando VII de España. Así, el 10 de marzo de 1820 en la ciudad de Madrid, Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución española de 1812 y a suprimir la Inquisición española. Pasa que este periodo revolucionario desencadenó una reacción realista y pues ahí pasó la ocupación de España por un ejército francés que buscaba restaurar el absolutismo borbónico y sostener el antiguo régimen. Pasa que ellos atravesaron los Pirineos el día 7 de abril de 1823. Así, el trienio liberal acabó el día 1 de octubre del mismo año y ahí se anuló todo lo que había legislado el trienio liberal. Resulta que mientras existió la época del trienio liberal, hubo un alto al fuego en América que acabó con el envío de tropas peninsulares y esto debilitó decisivamente la posición militar española en América. Pero ellos no establecieron la paz con los rebeldes ni tampoco reconocieron sus ideas de independencia. Entonces, durante este caos administrativo en el que estaba el Imperio Español, en el año de 1820, Simón Bolívar, José de San Martín y Agustín Iturbide, además de otros libertadores, pues ellos condujeron las campañas finales de los ejércitos patriotas, que consiguieron imponerse sobre las tropas de la monarquía española, incluyendo también a los locales que los apoyaban, los cuales fueron llamados colectivamente como realistas. Finalmente, los últimos reductos españoles resistieron en fortificaciones costeras, las guerrillas supervivientes del interior y la guerra naval en el Caribe. Todo esto alentó utópicos proyectos españoles de reconquista que finalizaron definitivamente con la muerte del rey Fernando VII de España en 1833. Finalmente, en 1836, las Cortes de España autorizaron al gobierno para renunciar a todo derecho territorial o de soberanía y pues esto dio paso para que se reconociera la independencia en sucesivos tratados de paz y amistad con los nuevos países hispanoamericanos. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX y luego de complejos procesos políticos, las posesiones españolas en América formaron los actuales estados hispanoamericanos.
Pero ahora España tenía otro problema muy serio y era el expansionismo estadounidense que se hizo presente sobre los últimos territorios que quedaban del imperio, ya que forzó a España a aceptar la compra de la Florida por 5 millones de dólares en 1821. Luego adquirió posteriormente los derechos sobre las pretensiones españolas en Oregón, como también sobre los nuevos países americanos a través de la influencia económica y política, junto con la anexión de Texas y el norte del nuevo estado mexicano, que tenía las tierras de Nuevo México, Utah, California y Nevada. En lo que quedó del Imperio Español, seguido por las guerras de independencia, la segunda restauración del absolutismo, la primera guerra carlista, los levantamientos absolutistas o la guerra de los agraviados, además de los pronunciamientos liberales y las luchas de poder entre facciones liberales, pues solo permitieron ciertos periodos lo bastante estables para el desarrollo de una política exterior activa. En esta época destacó el militar y político español Leopoldo O'Donnell, quien pudo volver a intervenir activamente en la escena internacional, ya que se ganó una guerra a Marruecos con las victorias de Tetuán y Guadraz, que permitió ampliar Ceuta y recuperar la plaza de Santa Cruz de la Mar Pequeña en la costa atlántica. También se trató de pacificar las Filipinas y se apoyó al emperador de México, sostenido por las potencias coloniales junto a los franceses. Y así también se envió una expedición de castigo a la Cochinchina, que es una región histórica que abarcó el tercio sur de lo que hoy en día es Vietnam, donde habían sido asesinados varios misioneros cristianos. También al mismo tiempo el político dominicano Pedro Santana, a la cabeza de cierta facción dominicana, pues devolvió la hoy República Dominicana a un estatus colonial a España. Pero esto se perdió definitivamente en 1865 por la política interna de la isla y el apoyo de los haitianos hacia los rebeldes. Pasa que la crisis económica derivada de la subida del precio del algodón por la guerra de secesión estadounidense, además de las malas cosechas y los pobres resultados de los intentos de modernización de la agricultura y de infraestructuras como el ferrocarril, pues acabaron con el régimen de Leopoldo O'Donnell y su experiencia imperialista. Pero las guerras y disputas entre progresistas, liberales y conservadores dentro de España, que se negaban a aceptar que pues España estuviera en un estatus bajo a escala internacional, se hicieron muy frecuentes. Pasó que España a nivel interno pues tuvo problemas porque el descontento fue creciendo por la inestabilidad que tenía el Estado y la crisis económica pues llevó al estallido de una revolución que dio paso a experimentos políticos como la Primera República Española, pero esta fue efímera, ya que luego se restauró la monarquía borbónica en 1875, que marcó un nuevo periodo más favorable cuando Alfonso XII de España y sus ministros tuvieron cierto grado de éxito en recobrar el vigor de la política y el prestigio de España, en parte por haber aceptado la realidad de las circunstancias españolas y así pues empezaron a trabajar inteligentemente. A pesar de todos estos vaivenes, España había mantenido el control de los últimos fragmentos de su imperio hasta el incremento del nivel del nacionalismo y de levantamientos anticolonialistas. Y pues en varias zonas
empezaron a suceder estos levantamientos hacia la década de 1870. Estas ideas anticolonialistas, dentro de los dominios que le quedaban a España, se convirtieron en un conflicto internacional debido a la implicación de los Estados Unidos, y así fue como sucedió la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, cuando una debilitada España se enfrentó a un Estados Unidos mucho más fuerte que necesitaba nuevos mercados para seguir ampliando su ya fuerte economía. Esta guerra se desencadenó por el hundimiento del acorazado Maine, del que se culpó a España. Entonces, esto sucedió en Cuba, y tras una agresiva campaña de prensa liderada por William Randolph Hearst, sumado también al amarillismo, pues hizo que el pueblo estadounidense quisiera la guerra contra España. Pero en realidad hasta el día de hoy no se sabe si esto fue un accidente, un sabotaje externo, o quién sería el responsable de aquella explosión. Por este motivo se ha argumentado que muy posiblemente los propios estadounidenses fueron los responsables del incendio del Maine, con la idea de hundir el navío y así culpar a España. Y pues la idea de esto era poder provocar una guerra para poderse apoderar de las colonias españolas, autodefiniéndose como defensores en contra de la tiranía española. Y por cómo Estados Unidos ha llevado su política durante el siglo XX y la actualidad, no es descabellado pensar que esto haya sucedido así. Finalmente esta guerra acabó con una humillante derrota española y la independencia de Cuba y también de las Filipinas, por lo que España se vio obligada a pedir un armisticio. Así se firmó el Tratado de París, por el cual España renunciaba definitivamente a Cuba y cedía a los Estados Unidos las Filipinas, Puerto Rico y Guam. Esta serie de sucesos son conocidos en la historiografía española como el desastre del año de 1898. Y finalmente, los últimos territorios españoles en Oceanía acabaron siendo vendidos a Alemania mediante el Tratado Germano-Español de 1899. Es así como finaliza el Imperio Español. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.